Buenos días, bienvenidos al curso de lenguaje. Este curso va dirigido para los alumnos del quinto grado A y quinto grado B. Muy bien, ahora vamos a ver esta diapositiva y aquí nos dice leamos. ¿Qué vamos a leer? Estos dos textos. Muy bien, dice, cierto día Diana encontró un gatito blanco en la calle y lo llevó a su casa. Su mamá no lo quería. Entonces Diana planeó algo bonito para que su nueva mascota sea aceptada en el hogar. Luego de varios días, puntos suspensivos. Vamos a leer ahora este texto. Cada vez que llega la Navidad, Tito se alegra mucho y bajo su árbol coloca sus regalos. Este año le toca entregar un regalo al señor Búho. Para ello preguntó a los animalitos del bosque qué desearía el señor Búho. Ahora acá dice, ¿qué diferencia hay entre estos dos textos? Muy bien, vamos a ver la diferencia. En este texto, una niña encuentra un gatito. ¿Cómo se llama la niña? La niña se llama Diana. ¿Ok? Aquí cuentan la historia de una niña llamada Diana que encontró un gatito. Lo llevó a su casa. En su casa no querían que esté el gatito, pero ella se las ingenió para ver cómo se queda el gatito en su casa. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver esta es la diferencia, ¿no? De que aquí el gatito y la niña en este cuento son reales. Vamos a ver aquí. Cada vez que llega la Navidad, Tito se alegra mucho y bajo su árbol coloca sus regalos. Este año le toca entregar un regalo al señor Búho. El búho es un animal. En este caso vemos que un niño coloca sus regalos en un árbol de Navidad. Eso sí existe. Pero que un niño le regale un regalo a un búho, ¿existe eso? Eso no existe, ¿no? Sigamos. Para ello preguntan a los animalitos del bosque qué desearía el señor búho. A ver, ese niño, un niño de, en verdad, un niño o sea, real, un niño real, ¿ya? Puede ir al bosque y preguntarle a los animalitos qué de regalo desea un búho. No, eso no existe, ¿verdad? Entonces la diferencia aquí es que este es un cuento real y este es un cuento fantástico. Entonces estamos hablando del cuento. Pero el cuento engloba así en sí un tema en general, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí tenemos una palabra. ¿Qué palabra tenemos aquí? La vamos a subrayar aquí. ¿Qué palabra tenemos aquí? La palabra texto. Ya, estos son dos cuentos, pero en general lo vamos a llamar texto. ¿Texto qué? ¿Qué tipo de texto serán esos? Ajá, vamos a ver qué tipo de texto es. Para eso nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a ver el texto narrativo. Muy bien, esos dos cuentos que hemos visto anteriormente es el texto narrativo. Independientemente si sea un texto real o un texto fantástico, igual son textos narrativos. ¿Ok? Vamos a ver, dice. El texto narrativo es el relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a los personajes que intervienen en la historia y que se desarrollan en un espacio y tiempo determinados. El texto narrativo responde a las preguntas ¿qué ocurre? Y lo podemos encontrar en novelas, cuentos, fábulas, leyendas, hechos históricos, etcétera. Para este tipo de textos se utilizan verbos escapó, lloró, encontró, etcétera. Entonces, en la primera parte nos dice que es un relato de hechos reales o imaginarios, así como lo vimos en la diapositiva anterior. Vimos que habían hechos reales. ¿Cuáles eran los hechos reales? Los hechos reales era de que una niña encontró un gatito y lo llevó a su casa. ¿Y cuáles eran los hechos imaginarios? Los hechos imaginarios era de que un niño le iba a dar un regalo ¿a quién? A un búho.
¿Y con quién consultó? Tenía que consultar para el regalo a los animalitos del bosque. Por eso dice que es el relato de hechos reales o imaginarios, ¿ya? ¿Qué le suceden a los personajes que intervienen en la historia? Dice, eso se va a desarrollar en un espacio y en un tiempo. ¿Por qué habla de espacio? El espacio es el lugar donde sucede. Puede ser un bosque, puede ser en un país lejano, como dicen, no sé, puede ser en una cueva, no sé, puede ser en una aula de clase, puede ser en tu casa, no sé, se desarrolla en un espacio. Cuando nos habla de espacio, nos habla de lo que acabo de mencionar. Un país, puede ser una casa, una cueva, un bosque, no sé. De repente en la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son espacios. El espacio es un lugar donde se va a realizar estos hechos. ¿Ok? Y cuando nos habla de tiempo determinado, puede ser que el cuento puede ser que el cuento haya sucedido hoy, ayer, hace un año, o no, no sé. Ya, cuando nos habla de tiempo, nos habla de, por ejemplo, de un mes, 2 meses, no sé, tiempo pasado, puede ser tiempo presente, ¿ok? Muy bien. Luego dice, el texto narrativo responde a las preguntas, ¿qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese cuento? ¿Qué ocurre en esa historia? ¿Qué ocurre en esa novela? ¿Qué ocurre en esa fábula? Por eso dice que lo vamos a encontrar en novelas, cuentos, fábulas, leyendas, hechos históricos, etcétera, ¿ok? Y utilizan ciertos verbos como escapó, lloró, encontró. ¿Ven que todo esto está en tiempo pasado? Escapó, lloró y encontró, ¿ok? Muy bien, nosotros en este caso vamos a ver un poquito acerca de los cuentos, ¿ok? Hoy nos vamos a enfocar en los cuentos, ¿ok? Muy bien, vamos a ver el texto narrativo, pero nos vamos a enfocar en los cuentos, ¿ok? Por eso estamos haciendo el trabajo de fiestas patrias relacionado a cuentos, ¿ok? Muy bien, el texto narrativo, cuando hablamos de cuentos, es el mismo, tiene el mismo concepto, ya son relatos de hechos reales o imaginarios, ¿ya? Igual es para las novelas, fábulas, leyendas, sí, pero tienen diferentes contextos, diferentes características, simplemente que el concepto es lo mismo, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a enfocarnos en los cuentos, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Elementos del texto narrativo. Marco o espacio. ¿Dónde y cuándo se dan los hechos? Narrador es el que cuenta la historia. Trama, orden en que ocurren los hechos. Personajes, protagonistas de la historia, principales y secundarios. Tiempo, duración de los hechos o época. Ya, muy bien. Aquí cuando nos hablan de marco espacio, nos hablan de dónde y cuándo se dan los hechos. Por ejemplo, dónde se dan los hechos puede ser de repente en un lugar del Perú. Cuándo se dan los hechos, de repente hace mucho tiempo habían dos personas. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, ¿dónde y cuándo se dan los hechos? Ese es el marco o espacio. Narrador es el que cuenta la historia. De repente, por ejemplo, quiero contar la historia de Manco Cápac y Mama Oki. Y digo, hace mucho tiempo en el lago Titicaca se encontraba Manco Cápac y Mama Oyo. Salió el dios Sol y les encomendó una gran misión, que es de fundar el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces yo empiezo a contar, narrador es la persona que cuenta la historia. En este caso yo estoy contando algo. Entonces yo soy el narrador es el que cuenta la historia. Trama, orden en que ocurren los hechos. El trama es, por ejemplo, lo que yo estaba contando, ¿no? Que hace muchísimo tiempo en el lago Titicaca salieron dos personas llamadas Manco Cápac, Mama Oki. Y yo estoy contando de acuerdo a cómo ocurrieron los hechos. Primero sucedió eso, luego vino el dios Sol y les dijo que tenían que fundar un imperio. Ellos se fueron, ¿no? Con una vara de oro que les dio. Empiezo a narrar los hechos que pasaron, ¿no? Ese es el trama, el orden en el que ocurren los hechos. Personajes, protagonistas de la historia, principal y secundarios. Personajes son aquellos que aparecen dentro de la historia, mejor dicho, dentro del cuento.
¿ok? Dentro del cuento van a tener personajes principales. Por ejemplo, si contamos el cuento de La Sirenita. ¿Quién es el personaje principal ahí? Es la sirenita, llamada Ariel. ¿Y quiénes son los personajes secundarios? Personajes secundarios ya vienen a ser sus amiguitos de Ariel, los papás de Ariel y todos los personajes que están dentro. Pero el personaje principal es Ariel, la sirenita. Muy bien. Entonces, tiempo, duración de los hechos o épocas. Es decir, ¿qué tiempo duró de repente este cuento? Puede haber durado un año, medio año, de repente 2 semanas, no sé. Por eso dice tiempo, duración de los hechos o época. O en qué época sucedió. Puede ser que de repente un cuento de la época del virreinato. Puedo contar un cuento de la época colonial o puedo contar un cuento de la época contemporánea o un cuento que sucedió de repente hace un año. ¿Ok? Muy bien. Estos elementos del texto narrativo también lo usamos para crear un cuento. ¿Ya? Todos estos también lo usamos para crear cuentos. ¿Ok? Muy bien. Marco o espacio, narrador, trama, personajes, tiempo, también se utiliza en un cuento. Organización del texto narrativo. Inicio. Presenta a los personajes y el ambiente en que se desarrolla la historia. Nudo. Momento de mayor interés o de la intriga. Desenlace final de la historia con la solución que encuentran los personajes. Primero, en un cuento o texto narrativo, porque estamos hablando ahora del cuento, también se va a dar esto, el inicio. Es donde se presentan a los personajes y el ambiente en que se desarrolla la historia. Yo puedo decir, por ejemplo, puedo empezar, había una vez una niña que llevaba por ejemplo, que llevaba como una capucha roja. Ah, una capucha roja. ¿Ya? Y que vivía en un bosque. Eso yo puedo decir desde mi inicio. Estoy presentando a quién? A un personaje. ¿Y dónde se va a desarrollar la historia? En un bosque. ¿Ok? Muy bien, ese es mi inicio. Había una vez una niña que llevaba una capucha roja y que vivía en el bosque. Nudo, momento de mayor interés o de la intriga. El nudo es donde yo empiezo a contar de repente. ¿A quién presenté? A una niña de capucha roja y que vive en un bosque. Luego, esa niña, su mamá la envió para que le llevara comida a su abuela. Caminando por el bosque, se encontró con el lobo. ¡Ah! ¿Y qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Uy, encontró al lobo. Uy, el lobo le dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo? Ajá, ¿han visto cómo estoy modulando la voz? Ay, porque dice momento de mayor interés e intriga. ¿Quieres saber qué pasó? Ah, sí, pues, ¿no? La Caperucita se encontró con el lobo y de pronto el lobo le dijo, Caperucita, ¿a dónde vas con esta canasta? Y Caperucita dijo, voy a dejar la comida a mi abuelita porque mi mamá me encomendó llevarla a su casa. Entonces, ¡ah! El lobo le dijo, Caperucita, pero yo te puedo enseñar un camino más corto para que llegues. Así le dice. Entonces Caperucita le dice, ¡ah! A ver, ¿por dónde me puedo ir? Entonces Caperucita le hace caso al lobo. ¿Y qué creen que hizo el lobo? Ah, y el lobo le dio el camino más largo. Y Caperucita se fue por ese camino largo. Y el lobo tomó el camino más corto. Entonces ese es el nudo, el momento de mayor interés, donde está la intriga. Muy bien, desenlace. Final de la historia con la solución que encuentren los personajes. Al final del cuento de Caperucita llega, ¿no? Llega a la casa y encuentra a su abuelita, entre comillas, su abuelita no estaba, no era el lobo vestida de su abuelita. Entonces cuando ella se da cuenta que es el lobo, empieza a buscar ayuda. ¿Quién llega? Llega un cazador y salva a su abuelita y salva a Caperucita de el lobo. Entonces esa es la solución que encontró Caperucita, ¿no? Tal vez de pedir auxilio o tal vez de que hay ciertos cuentos en los que le cambian y dicen que Caperucita buscó ayuda. Otros dicen que apareció, ¿quién? Apareció el cazador por ahí
y ella le pidió ayuda y le dijo que el lobo estaba ahí. Muy bien, ese es el desenlace, es el final de la historia con la solución que encuentran los personajes. ¿Ok? Entonces tenemos, para crear un cuento vamos a usar los mismos, ¿no? Vamos a usar el inicio, vamos a usar el nudo, vamos a usar el desenlace. Vamos a usar las tres partes, ¿ok? Muy bien, vamos a ver las actividades. ¿Cuál es la actividad? Dice, la tarea es la creación del cuento que presentarán para el día lunes 20. Es decir, aquí no hay tarea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro cuento. Ya ese es el trabajo o la actividad que se está haciendo por Fiestas Patrias. Ustedes presentan su cuentito, me lo envían, yo lo reviso, me envían el video, redactando su cuento. Ese cuentito que ustedes redactan puede ser escenificado. Mientras van leyendo su cuento, de repente pueden poner sus personajes a que participen en su cuento, ¿ok? También pueden de repente simplemente redactar el cuento, ¿ok? Esa es creatividad de ustedes. Pero siempre acuérdense que van tres partes: inicio, nudo, desenlace, y tienen que también ponerles los demás, o mejor dicho, los otros apartados aprendidos, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces continuamos. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno. Curso de lenguaje. Se copiará en el cuaderno a partir de donde empieza el título. Diapositiva 3 a la diapositiva 5. Copiar de acuerdo al orden establecido en las diapositivas, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Enviarlo al Facebook indicado y no olvidarse de hacer su cuentito, tomarle fotito, enviármelo, luego hacer un videito y también enviármelo, ¿ok? El cuentito ahí tienen que redactar, ahí tienen que, mejor dicho, relatar su cuento, tiene que ser creación propia. Muy bien, chicos, este video se ha acabado. Solamente espero que tengan muy buenos días.